Los cocineros son independientes. Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a la tercera parte de Sims 4. En este video vamos a organizar una boda. Y Sergio se va a casar con Zoe. La boda será en el parque de Willow Creek, porque en los lugares públicos tenemos dinero infinito. Si tuviera más de $11,000, la haría en casa de Sergio. Organizar una boda no es tan fácil como se piensa, porque no es solo definir el horario, la ubicación, los encargados y listo. En realidad casi siempre se piensa que las bodas deben ser perfectas, lo que significa que también se añade el estrés para acomodar todo y que se vea más bonito y elegante. Y ya mencioné las posibles condiciones climáticas, entonces de momento aún no la vamos a hacer. Ahora estamos aquí en el club nocturno y vamos a tocar una canción de blues llamada Sin tiempo para el presente. Me imagino que casi todos los nombres de canciones que salen en este juego son inventados. Ok, pues suena muy similar a una canción española. Gracias, negra. Decir negro a alguien no es racismo. Racismo es decirlo como insulto y más encima asumir con que serlo es malo. Ahora vamos a hablar en el micrófono. No sé si alguna vez hablaron en público con un micrófono. Sé que la primera vez pueden estar nerviosos, ya sea muy o un poco, pero yo les aconsejo que simplemente se centren más en lo que van a decir y no en la audiencia. Solo fíjense si la audiencia los mira, y si se les olvida algo, simplemente improvisen. Por ejemplo, lindo día, ¿no? O también, ¿cuál es su comida favorita? Solo esperen buenos resultados. Desde esta perspectiva pareciera que alguien lo está espiando. ¡Hey! Como ya casi se va a trabajar, lo haré comer unas papas fritas. Ya se me antojaron. Sergio, es hora de trabajar. ¿$264? Menos mal no hubo ningún evento laboral. Mejor come un cereal con un plato al lado y ve a dormir porque te veo muy decaído. Vamos a comer espagueti de origen italiano, aunque según Google, el espagueti tiene un origen controvertido, al igual que las papas fritas. De hecho, ahora que lo pienso, podrían haber pueblos indígenas que inventaron comidas y ahora mismo solo existen en esos pueblos. Por eso les aconsejo organizar excursiones. Muy bien, ahora estamos en una cita con Zoe. ¿Dar primer beso? No, todavía no. Pero lo que sí voy a decir es una frase para ligar, aunque no haya practicado ninguna. La supuesta frase para ligar resultó ser unos dedos apuntando. Miren, el coctelero recién está saliendo de trabajar. Quizá eso significa que el club nocturno es 24/7. Vamos a cumplir con todos los objetivos de la cita, o al menos eso espero. Uno de los objetivos dice que hay que besar a la cita, pero por mientras vamos a bromear. Está contando una historia relacionada con bananas y esposas de policía. Me pregunto qué dirá. Y también con llamas. Bien, por ese objetivo de bromear. Ahora tendremos conversaciones profundas. Sí, el oro. Ok, pues ahora sí voy a hacer que Sergio bese a Zoe, pese a que esa opción ya estaba desde la segunda parte. Ahora sí es el momento perfecto. ¡Eso! Muy bien. Ha funcionado. Dios, ahora solo queda un objetivo, y es besar a Zoe apasionadamente. Pero no hay esa opción en las relaciones románticas. Al menos si están varias otras como tomar de las manos a Zoe y viceversa. Y también besarle las manos. ¿Dónde está la opción del beso apasionado? Quizá no aparece hasta llegar a un nivel de relación amoroso más alto, o algo así. Pero sí le daré a la opción de ofrecer rosa. ¿De dónde se sacó la rosa? No importa. Al menos sí la aceptó como se debe. Jaja, ahí está el beso apasionado. Somos oficialmente pareja. Voy a terminar con la cita una vez. Excelente, me regalaron algo en el inventario de la unidad doméstica, lo que significa que la cita ha sido todo un éxito. Pero qué bonita es esta que quizá me regaló Zoe. La voy a poner arriba de los cajones, porque sí, ahora Sergio se va a enamorar cada vez que se vaya a dormir. Sergio va a trabajar porque tan pronto como salgas te darán un ascenso. Sí, ascenso a telonero, $59 por hora, bonificación de $595. Equipo de música ritmazos retro. Un momento, ¿en serio me regalaron un equipo de música? ¡Wow! ¡Qué bonito! Ahora sí tendré con qué divertir a Sergio en caso de que tenga el nivel de diversión muy bajo. Voy a ponerlo aquí. Ahora sí lo vamos a probar. Tun, tarán, tun, tun.
Es tan genial que no quiero ni quitarlo ni hasta la parte 10, por ahora. Ya se me ha roto la taza, pero no se preocupen que en la siguiente parte compraré cosas mejores. El mostrador está sucio, al menos como Sergio es pulcro, pues lo limpiará más rápido. ¿Qué significa pulcro? Una persona pulcra significa que es limpia, aseada o que se preocupa por la higiene de su entorno. Habilidad 3 es la habilidad de carisma. Interesante. Vamos a pintar un cuadro mientras escuchamos un género de música excelente. ¿Qué pintaste, Sergio? Ok, a decir verdad no está mal. Lo pondré en la pared. ¿Facturas? $381. No vamos a hacer como Don Ramón y mejor paguemos la renta. Así de fácil se paga la renta. Bueno, ahora vámonos. Corté una buena parte del video porque simplemente Sergio se fue al club nocturno, platicó un poco con Juan y llegó al nivel 5 en el piano. Ahora queda poco para trabajar, así que haremos lo que necesitemos en lo que llega la hora. Y es ahora. Sergio ha traído $295 y como está tenso, vamos a hacer que escuche música. De hecho, lo que estoy tarareando ni siquiera sé de qué género de música es. Bueno, Sergio come un sándwich y ve a dormir para que vuelvas a tener otro ascenso. Do you like waffles? Yeah, we like waffles. Do you like pancakes? Yeah, we like pancakes. Espero que no le sorprenda que... Nivel 4, excelente. Espero que no le sorprenda que de repente me ponga a cantar, porque la verdad me gusta mucho la música. Creo que en lo que va de este año no ha habido ni un solo día en el que no escuche música, aunque también la escucho por necesidad. Pintamos un pequeño cuadro que espero que salga bonito mientras escuchamos música. Ok, ¿saben qué? Voy a cambiar la aspiración de buscar una mansión por la aspiración de ser un genio musical, porque la verdad no creo que me vaya a ser muy útil que digamos. Además ya he querido cambiarla desde la segunda parte, pero por alguna razón no lo hice hasta ahora. Bien, ahora esta aspiración se va a quedar el resto de la vida de Sergio. ¡Wow! ¡Qué bonita llama! ¿O es un camello? No, yo creo que es una llama. Y por fin un cuadro de Sergio que sale de calidad normal. Muy bien, Sergio. Hemos vendido las dos pinturas de calidad mediocre y ganamos $215. Hago un estudio de los cálculos y verán que no me equivoqué. Ok, ahora vamos a poner esta pintura pequeña pero bonita que probablemente se quede el resto de la serie. Esta pintura también tendrá un lienzo y le pondremos nombre. Se va a llamar Llama Enamorada. Excelente, ahora sí tenemos un cuadro permanente. Vaya, se me ha roto el lavaplatos. Definitivamente compraré cosas mejores en la siguiente parte después de la boda. Rápido, Sergio, apúrate con ese cereal que no hay tiempo ni para ponerlo en el lavaplatos. Al menos cuando salgamos, además de limpiar el piso, recibiremos un ascenso. ¡Wow! Acaban de ascender a Sergio y me parecieron estas opciones. Al parecer tenemos que elegir si ser músicos o comediantes. Así que vamos a elegir ser músicos. Ascenso ideador de tonadillas. $73 por hora. Bonificación de $937 y mañana no trabaja Sergio. Lo que significa que mañana es el día de la boda. Sergio trapea el piso por aquí y por allá y de paso cocina un pan de muerto. No sé exactamente cuáles son los ingredientes del pan de muerto, pero sí sé que el pan de muerto pertenece a la gastronomía mexicana como un dulce tradicional que se come del 31 de octubre al 2 de noviembre. El 2 de noviembre es el Día de Muertos en México. Su origen se remonta hasta la época prehispánica y su significado es honrar y recordar a los seres queridos que ya han fallecido. Buenos días, Sergio, hora de desayunar. Hace un rato acabamos de desbloquear la habilidad de cocina gourmet, aunque yo creo que eso es más común en el continente europeo, pero de todos modos haremos una ensalada. Voy a vender esta barra porque no me sirve. La verdad no recuerdo exactamente por qué la compré, pero quizá compré otra cuando Zoe tenga trabajo. Bueno, Sergio, es hora de la boda. Pero antes, vamos a proponerle matrimonio a Zoe. Apuesto a que pensaron que me olvidé de eso, ¿verdad? Finny. Them for Vobi. Yibs! Yibs! Oh! Hey, Lurvy Bao Bao. Kuna Pata. Ziffle. Ok, estoy en la sección de acontecimientos sociales. Por el momento queremos una boda. Lo único obligatorio sería obviamente el novio y la novia, que al parecer se seleccionaron solos. Los siguientes serán los invitados, y obviamente invitaremos a Claudia y a Juan.
porque ellos son nuestros amigos más fieles. También invitaremos a 12 en total, siendo Heitor Márquez uno de ellos. Es el policía de la segunda parte por si no recuerdan. También contrataré personal para la boda, que serían el chef, el coctelero y el músico, que en realidad ese último sería Sergio porque ya saben. Finalmente, el escenario será en el parque. Ok, para este punto voy a tener que poner todo lo necesario para una boda. Así que, cámara rápida. Hola Juan, vienes muy elegante. Gracias por venir. Creo que vamos a enfocarnos en los objetivos y el primero que haremos será el de los tragos. Por cierto, he tenido que aprovechar el poco espacio que tenía para poner las cosas sin quitar nada del parque, porque yo no quería estorbar a nadie. Y también aprovechando el dinero infinito en los lugares públicos, y cómo desearía eso en la vida real. ¡Ay Dios! ¡Ay, Dios mío! Es hora de comer pastel. ¿Jesús? Interesante. No sé si se los dije antes, que lo más seguro es que no, pero solo hay dos cosas que me interesan en una fiesta: la comida y la música. Solo que esto es una boda. Muy bien, hemos cumplido con el objetivo de comer. Solo quedaría casarme, pero todavía no, porque antes quiero hacer dinero extra en el piano. Wow, ese chico con el cabello azul me acaba de dar $10. Emmett Redlabar. La historia que me estoy inventando sí debería coincidir, porque el primer tinte para cabello con fines comerciales fue inventado en 1907 por un tal Eugene. A ver, yo creo que ya es hora de casarse, así que me voy a callar por un rato. Chubanaba. Naba Winsu. Oh. Iriapa Plifa. Inu Amu. Bomkaro Sasamba. Ebony Sukinik. ¡Que vivan los novios! ¡Hasta que la muerte los separe! Oficialmente Sergio y Zoe se han casado. Ahora toca llenar la barra rosa hasta el máximo. ¿Un carro de policía? ¿Sergio le estará contando con lo del clímax en la segunda parte? Si no saben qué significa clímax, es el momento más importante y más grande de algo. Por ejemplo, el clímax de la tercera parte, es decir, esta, es la boda. Sergio, ve a tocar la guitarra. Ah no, ¿sabes qué? Olvídalo. La agarró el chico del cabello azul. A ver, yo creo que ya voy a terminar con la boda. Y haré que Zoe se venga a vivir conmigo, ya que estamos casados. Oficialmente ya podemos controlar a Zoe, pero vamos a dejar esta tercera parte hasta acá. No se preocupen, tan pronto como vuelva a entrar al juego, voy a agrandar la casa, aprovechando el montón de dinero que tenemos. Hasta la vista, baby.